Estoy seriamente planteándome el cambio de moto. Y no porque esta moto tenga ningún problema, que ya os lo digo que no tiene ninguno, todo lo contrario. El problema lo tengo yo, que estoy cada vez más enajenado. Es decir, yo compré esta moto en 2019, ya probé la normal en 2018 hacia Mongolia, en aquel viaje que me encantó. También probar el motorraco, ¿no? Está claro que en asfalto va muy bien, pero... ¡buah! ¿Cómo va? ¿Cómo va esta moto, de verdad? Cuando volví, compré esta porque tenía más depósito, más capacidad de depósito y por tanto más autonomía. En asfalto va muy espectacular, capacidad de carga toda la del mundo. Estéticamente me encanta, es quizá la que más me gusta de todas. Y luego en caminos de tierra, pues va muy bien, en off-road. Va muy bien hasta un nivel, o sea, hasta un punto. Yendo solo, sin ser muy alto, pues casi, o sea, cuando se pone en pendiente, casi todas las motos de trail, las maxi trails, tienes problemas. Conducir una moto con semejante cantidad de equipaje es muy difícil. Yo sé que en los vídeos a veces no se aprecia, pues porque las cámaras no captan bien la pendiente, el suelo tú no estás viendo realmente, aunque llevo la cámara abajo, tú no ves realmente cómo está el suelo de chungo. Bueno, si te metes por caminos medianamente normales, pues todo bien. El problema es cuando te enajenas, que es como en mi caso. No puedo parar. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues lo que podría hacer perfectamente es pasar del tema y cambiar de ruta e irme por caminos más normales. El tema es que hay caminos de esos que llevan a sitios donde solo llegan esos caminos y donde hay experiencias que quiero vivir. Y también dices, pues ¿por qué no lo has hecho antes? Bueno, pues porque al final a mí también me gusta pilotar moto en asfalto y me gusta tumbar y me gusta ir deprisa. ¡Vamos! El tema es que ahora llega la balanza, ha hecho así, ha girado hacia el lado de que me apetece meterme más. El porcentaje de meterme en berenjenales es mayor que el de asfalto y por tanto pues creo que es un momento, no tengo claro, pero quizás es el momento de cambiar de moto a algo más ligero. Ahora mismo la moto tal y como está, yo le he quitado todo lo que he podido. Esto sí que igual son 3 kilos, ¿eh? Con este vamos a conseguir 3 kilos menos. Vamos a quitar estos posapiés, los de los dos lados. Debe de pesar unos 250 kilos, una cosa así, no estoy seguro, pero vamos. A lo que le puedo quitar más, o he intentado quitar el máximo, es al equipaje. 6 kilos pesa esta. 20 kilos. Quité las maletas de aluminio, importantísimo. 22 kilazos. 19. Estoy muy orgulloso, he bajado yo creo que 15 kilos de equipaje desde que salí de México en noviembre. Pero sabiendo cuánto pesa el equipaje y sabiendo lo que pesa esta moto, cuando os diga cuál es la otra moto y cuánto pesa o cuánto puede pesar la otra moto, veremos la diferencia y si compensa o no. Y ya está, dentro cabecera. Pues igual hace 10 días que llegué a Guadalajara. Crucé desde La Paz a Mazatlán sin plan. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No tengo ningún plan, la verdad. Bueno, sí tengo un plan que de repente ha surgido. Vamos, de repente no ha surgido, pero de repente se me ha ocurrido. ¡Buen viaje! ¡Cuidado mucho! Entonces, os cuento un poco mi movida. Y es, 1, tengo el pie jodido. Entonces debería buscar un lugar en el que me lo mirara bien un fisio. Ese es el primer factor a tener en cuenta para el plan. 2. Marco Salgado, Prieto y Eduardo, 3 amigos de Tijuana, están en este momento en Playa del Carmen, haciendo una misión muy especial, que nos afecta mucho. Hola. ¿Me recibes? Hola, hermano, ¿cómo estás? Te recibo, Charlie, háblame. ¡Vámonos! ¿Dónde estáis? Mira, aquí Chetumal, Tulum, agarrando la 186, estamos a 70 kilómetros afuera ya de Cancún. Ajá. Pues en ruta, aquí venimos los 4. Ay, ¿quién es el cuarto? Prieto, Eduardo, tú, ¿y quién es el cuarto?
Él se llama César Parra, también compró una Kawasaki KLR. ¿Qué plan tenéis? Vamos a recorrer, vamos a pasar unos 3-4 días en Chiapas, Oaxaca. Seguro vemos comunicación para ver dónde nos vamos a ver de frente. Ok, correcto. O sea que Guadalajara igual si pasáis. Sí, a Guadalajara llegamos, pues si tú vas por ahí, seguro nos ponemos de acuerdo y nos vemos ahí. Y ahí tomé la decisión de ir a Guadalajara. Desde Guadalajara hasta Puerto Vallarta, que es hacia donde voy ahora, hay una ruta muy conocida que se llama El Vallartazo y quería prepararla un poco desde allí. Entonces Camila, la dueña de Jürgen Motor, me presentó al Turco y a Eric y con ellos preparé una ruta pensando en que llevo una moto muy grande y muy cargada, que ya bien sabéis, pero sí que hay trozos que pueden estar regular. Entonces, ayer salí de Guadalajara. Bueno, nos vamos de Guadalajara. Y nada, me hubiera gustado grabar un poco Guadalajara, pero la verdad es que llevo aquí unos días, pero no me ha dado tiempo a grabar. Tampoco el formato es muy urbano, como bien sabéis. Y nada, nos vamos a un pueblecito que se llama San Agustín. Y a partir de ahí comenzamos una ruta que se llama El Vallartazo, o al menos vamos a hacer trozos de una ruta que se llama El Vallartazo. Me incorporé a esta ruta que estoy haciendo. Bueno, pues empieza la ruta de verdad hacia Puerto Vallarta, que era cuando nos engancháramos ya a terracería. Esta moto en este tipo de terrenos, pues es que va espectacular. Y al final, la mayoría de las rutas que hacemos unos y otros, pues lleva una parte importante de asfalto, ¿no?, de pavimento y terracerías de este tipo. Y aquí pues la moto va increíble. El problema no son este tipo de terrenos. El problema es que cuando la cosa se pone muy durera, pues es que es muy grande, ¿no? Se va a estar poniendo a llover, qué bonito, qué bien. Y bueno, pues se puso a llover muchísimo y tuve que escapar por un camino, meterme en una cuota, en una autopista de asfalto, digamos, y venir hasta este pueblo que se llama Tapalpa. Entonces, como ayer estuvo lloviendo, va a estar todo lleno de barro. He decidido cambiar el plan, me voy a ir, bueno, voy a ir un poco más corto por asfalto, también creo que voy a agarrar algún trozo de terracería, pero menos. Tengo el pie, todavía no tengo el pie recuperado, si hay barro, pues evidentemente van a pasar cosas. Conclusión y párrafo corto, vámonos a Vallarta. Por el camino vamos a ir hablando del cambio de moto y de la posibilidad del cambio de moto, las razones que me han llevado a hacer ese cambio o a plantearme hacer ese cambio y sobre todo, ¿cuál es esa moto? Que eso estaréis preguntando. Hala, vámonos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Puedo? Sí. Perdón, porque si no mi marido me divorcia, ¿eh? Perfecto. No, de esto no lo va a creer. Bueno, vámonos. Según esto tenemos 6 horas hasta Puerto Vallarta. Homenaje motero, nada de dron, a avanzar. Y por el camino daros la chapa, porque tenemos un tema importante que debatir. Y es si cambio de moto o no cambio de moto. Bueno, creo que va a ser un día muy bonito, ¿eh? México está lleno de estos pueblos y muchos de ellos están catalogados como pueblos mágicos. Y normalmente pues están muy arreglados, como es el centro por lo menos. Y este es uno de ellos, Tapalpa. Yo creo que seguimos en Jalisco, si no me confundo. Si lo fuera un error, que por favor Karloff me calle la boca. Efectivamente seguimos en Jalisco, en este pueblo mágico llamado Tapalpa, al que llegamos ayer desde Guadalajara y nos dirigimos a Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico. Bueno, tema de la moto. Vamos a ver, la razón principal, ya os la dije ayer, cada vez estoy más enajenado y me meto por caminos más complicados y esta moto, que para este tipo de terrenos y otros muchos más pues va perfecta, pues llega a un punto en el que es muy grande y bla 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 bla. Ahora bien, si estoy planteándome el cambio de moto es por otra serie de razones y es una historia un poco larga, pero tenemos tiempo. Todo empieza por lo siguiente. Yo llegué a México en noviembre del 19. Es 30 de octubre de 2019 y después de 2 o 3 días lidiar con las aduanas, 2 días realmente, por fin tenemos a Motorracus en América. Me agarró aquí el COVID, como bien sabéis todos, me quedé y ya llevo 1 año y medio. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues que para mí México ya no es un país, sino es mi segunda casa. Entonces yo ya tenía claro que quería dejar una base en México para siempre. Esa base yo quería que estuviera en Baja California, que como bien sabéis todos es uno de mis lugares favoritos en el mundo.
Entonces, estando en Tijuana, con todo lo que me pasó, que rompí el embrague, que no sé qué, de repente surgió la oportunidad de recuperar mi antigua moto, que estaba en Playa del Carmen. Bueno, voy a hacer base en Nairobi, en Kenia. Yo no me puedo ir de África. Para los que no visteis etapas anteriores, en 2016 abandoné África y dejé allí mi primera BMW F800 GS, en Kenia, que sigue siendo mía y que allí sigue. Compré entonces otra BMW F800 GS para hacer América, con la que recorrí Estados Unidos, Canadá, llegué con ella hasta Alaska, hice por primera vez Baja California, llegué hasta Cuba y de nuevo en México, en Quintana Roo, decidí venderla para comprar mi actual 850 Adventure. Junio 2016, junio 2019, 66.000 no sé qué. Pasamos página. Que al entrar en Chiapas hay una aduana del SAT muy estricta, simplemente que lo sepáis. Acuérdate que por eso me has mandado. No te preocupes, Charlie, aquí viene el prieto. Perfecto. Todo queda arreglado. Vosotros sabréis cómo lo solucionáis, pero que sepáis que lo vais a tener que solucionar casi seguro. Pues independientemente del tema romántico, que por un lado me apetecía recuperarla, por otro lado me pareció que era ideal porque es una moto que es mía, que tiene mucha historia. Como decimos aquí en el norte, ¡arre! Entonces en un momento dado, Prieto, Marco, gracias. decidieron que iban a ir a rescatarla para llevársela a Tijuana y tenerla allí. Y estos dos señores se ofrecieron a ir a rescatarla. ¿Venís desde Cancún? Sábado 8 de mayo. Vamos rumbo a Jugger Motors y para encontrarnos ahí con Motorracus y Charlie. Sí. Tú vienes con otro 800, ¿no? Con tu Yo 800, vengo con la 800. Con tu 800 y Marquito trae mi Rápida y Furiosa. Bueno, Rápido y Furioso, mire, aquí inicia México. Vámonos, era nomás. Bueno, gracias, por supuesto. Hombre, un placer. Un placer. Hemos cumplido. Vosotros llamadme flipado si queréis, pero no me digáis que no es cosa del guionista. O sea, no ha llovido en los últimos 10 días. Creo que la temporada de lluvias todavía no ha empezado, creo. Y llevamos 2 días cayendo como si no hubiera un mañana. Yo creo que el guionista no quiere que haga off-road estos días. O sea, no es que llueva, está haciendo hasta daño, porque me entran las gotas. Bueno, pues parece que sale el sol, está el asfalto mojado, bastante peligroso, pero por lo menos ya no llueve. Así que vamos a aprovechar y sigo contando un poco la historia del cambio de moto, del posible cambio de moto. Entonces, mientras estaba en Guadalajara, esperando que llegara Marco con mi 800, entró en la ecuación la última variable. La última variable se llama Isaac Feliu, muy amigo, que tiene una empresa que se llama Twin Trail. Bueno, querido Isaac Feliu, ¿cómo estás? Pues francamente bien. Yo te veo Bien estupendamente. Para los que no te conozcan en mi canal, Isaac y yo somos amigos desde hace muchos años. Y que tiene el mismo problema que tengo yo, y es Que con los años, en lugar de relajarnos, nos estamos enajenando más, si cabe. Y además es mi consejero trail y muchas cosas más. Siempre que necesito algo, te llamo y te pregunto. Y por eso estamos aquí. Entonces Isaac, que además es embajador de BMW en España, igual que yo, compite en rallies con una 800 preparadísima. Estoy planteando a convertirla a algo parecido a la tuya. Tú tienes una 800 con la que compites. ¿Y qué pesa esa moto ahora mismo? Peso verificado en báscula, con todos los líquidos llenos neumáticos, son 196,5. Bueno, entonces la idea, Marco, es la siguiente. Tú ahora te vas con Rápida y Furiosa, como estaba, te vas a Tijuana. Yo sigo con Motorracus. Voy a Guatemala y Belice.
y la idea es, entre medias, preparar la 800 para quizá hacer el cambiazo, dejar a Motorracos en Tijuana contigo y seguir mi viaje hasta la Patagonia con esta. Pero no con esta, sino súper cambiado. Esa es la idea. Con el mismo corazón, con la misma pasión de Rápida y Furiosa, Exacto. pero con unos ajustes para hacerla más apta para Centroamérica, para Sudamérica. Exacto. ¿Te parece bien o mal? Me gusta la idea, emocionado. La cosa es, ¿en cuánto podría dejar yo la 800, teniendo en cuenta que tú la tuya la tienes preparada para competir y la mía es para viajar, pero intentar acercarme lo más posible a esos 200 kilos? O sea, lo primero que haríamos sería cambiarle la horquilla entera, delantera. Pero yo delante llevo unas horquillas de enduro. Aquí le llamáis ring, nosotros le llamamos llanta. Entonces sería cambiar las dos llantas y yo creo que ahí ganaríamos como 6 kilos o algo así. Llantas te puedes ahorrar 2-3 kilos por llanta. Se eliminará el ABS, que es otro peso que se le va a quitar. Sí, el módulo del ABS más todos los latiguillos de más que llevas para poder ser usado son unos 4 kilos. Nos cargamos los estribos, que me dijo Isaac que hay que meter la radial. Luego le hemos cortado con la radial los estribos del pasajero. Cuidado, 200 kilos, pesan. Tú no llevas defensas en tu 800. Yo no llevo defensas. Sí, o sí, estas se quedan y... En tu caso, no sé si las quitaría. Yo sí las quito porque es para competir. Bueno, por supuesto la pantalla esta no la cargamos, claro. Le ponemos una o nada o una pequeñita. La mía no la voy a dejar en 196 kilos, pero igual en 205 o 210 sí, ¿no? ¿Te gusta el plan o no? Me gusta, me encanta el plan, emocionado. Cada vez que hay algo diferente que hacer. Yo creo que es muy factible, sí. Hombre, ya quiero que llegue esa fecha donde empecemos a aflojar y apretar y a quitar y poner para que esta moto esté lista de aquí hasta la Patagonia. Ahora vamos a ver si lo hago o no lo hago, pero quería... Yo lo haría. Sí, ¿no? Tirar hasta Ushuaia con la 800. Tiene bastante significado y que va a facilitar más tus viajes, tus videos que nos compartes. Gracias por tus consejos. Suerte en el Dakar. La voy a necesitar, créeme. Pues como decimos en el norte, ¡Arre pues! ¡Vámonos, canijos! ¡Vámonos! ¿Y vosotros creéis que vamos a echar de menos esto? Es decir, la 800 GS, con todos los cambios que le vamos a hacer, va a ir muy bien en off-road, pero en asfalto perderá un poco, evidentemente, ¿no? Entonces echaremos de menos esto, porque claro, este motorraco va tan espectacular en este tipo de carreteras. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! ¡Qué buena carretera de repente!, ¿no? ¡Qué buen homenaje, por favor! Claro, estamos a 1600 metros y nos quedan menos de 100 kilómetros para llegar a Vallarta. Entonces, si queréis, hacemos una cuenta muy rápida. Pero vamos, yo os digo ya que esto es para abajo. Más que nada porque en Puerto Vallarta está el mar. A eso me refiero. ¿Cuánto aprendéis, de verdad? ¿Cuánto aprendéis? Qué poco me lo valoráis. Qué buen asfalto, ¿no? Bueno, 500.000 curvas después, estamos a 500 metros y otro recorrido memorable, ¿eh? Otra carretera de curvas espectacular, que hay unas cuantas en México. Bueno, hay muchas, claro, es que es un país muy grande. Hemos llegado a Puerto Vallarta y como se nota que estamos ya en la costa, zona de vacaciones, hoteles, olor a mar. A todo esto, hoy tenemos hotel bueno, que me han invitado. bueno, toca irse de Vallarta. Llevo aquí una semana, yo creo, más o menos. Tuve una charla en Jürgen Motor. Estas Las Palmas, que me han invitado, son familia de Jürgen y me han cuidado muy bien aquí estos días. ¡Gracias! He estado yendo a la osteópata a recuperarme del pie, que no me he recuperado del todo, la verdad. ¿No es una esguince? No. ¿Qué es? Creo que es una subluxación. Ahorita voy a ver porque se siente el hueso, se siente la estructura movida. Pero bueno, vámonos. Tengo unas ganas de moto y eso que no voy a poder hacer terracería a gusto, con el pie así, pero... Oh. Muy bien, vamos a comenzar. ¿A que no hemos comenzado todavía? En el tobillo no.
Bueno, pues esto es Vallarta. Debe ser la parte más antigua, yo creo, ¿no? Que tenía pensado hacer una ruta como hacia el Vallartazo, hacia la montaña y tal, pero como tengo el pie así... Tengo un punto de dolor y tengo miedo de volver a empezar de cero, como a romperlo. Ya ha sido ponerme las botas de la moto y ya lo noto ahí que está... no sé, como que no está en su sitio las cosas. Bueno, ya empieza esto a despejarse un poco. Es una carreterita muy bonita que va costeando, pues vamos a ver hasta dónde nos lleva. Realmente me quedan pocos días de estar en México, teniendo en cuenta que yo 4 de cada 7 días de la semana, 4 mínimo tengo que estar parado para editar. Quedan todavía cerca de 3.000 kilómetros y varios estados antes de llegar a la frontera con Guatemala. Y teniendo en cuenta que voy editando y grabando, todas, no queda otra, muy a mi pesar, bueno, de tener que acelerar y perderme cosas. Pues me fastidia un poco, la verdad, pero es que hay que tomar decisiones, ¿no? A veces toca avanzar. Y es el caso. Y son 3.000 kilómetros lo que me queda hasta la frontera. Hay que vivir varias vidas, ¿eh? Me pierdo muchas cosas, pero es que este país es muy grande y me iba a perder seguro. Había que elegir. Como siempre, elegir y renunciar. Así que creo que lo más sensato es avanzar. Y luego, por otro lado, pues o bien esta moto, o bien la 800, una de las dos se va a quedar en México. En las próximas semanas sabremos con qué moto decido seguir mi camino hacia la Patagonia. Pero de momento toca acelerar con la 850 Adventure, para salir con ella del país antes de que nos venzan los papeles, tanto a ella como a mí. Conclusión. Así que ahora toca avanzar hacia Guatemala, aunque todavía nos quedan unas semanas en México y varios capítulos, que seguro nos traen emociones porque la ruta hasta la frontera tiene sorpresas. Nos queda muchos kilómetros de costa y 2 estados que probablemente no sea para tanto, pero que en principio son de los que tienen fama de más inseguros de todo el país. Tengo por delante Guerrero y Michoacán hasta llegar a Oaxaca. Bienvenidos a Colima. Nada, hay que avanzar, no queda otra. Así que a partir de ahora y para los próximos días nos esperan jornadas largas de moto. Bueno, se nos está haciendo de noche. Hoy, por ejemplo, no voy a encontrar hoteles ni zona segura donde acampar hasta que la carretera se junte con la costa. Hay un momento en que la carretera se junta con la costa, o sea, pegada, y queda una hora. Entonces se va a hacer de noche. Lo que va a suponer entrar en Michoacán de noche, que quizá no sea la mejor idea. Bienvenidos al estado de Michoacán.